nosotros hablamos de la estructura atómica, pues tenemos que tener en cuenta lo que es el átomo. Ajá. En el átomo, en general, es todo lo que va a estar compuesto de la materia, ¿vale? Y en este átomo, nosotros vamos a tener tres partículas muy importantes, tres subpartículas importantísimas. ¿Cuáles son estas? Pues va a ser el electrón, el protón y el neutrón. Son estas tres que nosotros tenemos que tener siempre presentes. Sí, las clases que se han tenido últimamente aquí, se han estado subiendo a YouTube, entonces, pues por si luego quieres volver a repasarlas, pues sin problema, pues ahí las vas a encontrar. Ujú. Entonces vamos a ver cuáles son las características importantes de estas tres subpartículas. Entonces, tenemos el neutrón. Cuando nosotros hablamos del neutrón, va a ser una subpartícula con carga neutra. ¿Qué significa que tenga carga neutra? Pues que no va a tener ni carga positiva ni carga negativa. Ajá, que está sin carga. Y este se va a encontrar dentro del núcleo del átomo. Luego, tenemos también otra subpartícula que se le conoce como protón. Ahora, en el protón vamos a tener que esta va a tener una carga positiva. Y ahora se va a encontrar a la par con el neutrón, es decir, ambos van a estar dentro del núcleo. Y por último, pues tenemos al electrón. El electrón pues trabaja con una subpartícula es una subpartícula que tiene una carga negativa. Y a diferencia de los otros dos, se va a encontrar afuera de lo que es el núcleo del átomo. Entonces aquí se tiene como una pequeña representación de lo que es el átomo. Así que aquí nosotros tendríamos, es decir, estas bolitas que tú ves aquí, sería como el núcleo de nuestro átomo. Y aquí tenemos a nuestros protones con carga positiva y también tenemos a nuestros neutrones. Y afuera de esto vamos a tener ahora sí a los electrones, es decir, estas bolitas que tú ves acá son nuestros electrones, ¿vale? Entonces, eso es lo principal que nosotros tenemos que tener. No llegaste tarde. Y muchas gracias, Maggie. Entonces, sí, eso es lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, a nosotros en el examen de admisión nos van a decir que calculemos estas tres subpartículas. Entonces, tenemos que tener siempre presente que vamos a estar trabajando con tres tipos de átomos. Entonces, el primero, bueno, si quieres, tómale captura para que pasemos a la siguiente diapositiva, para que tengas la información. Y bueno, ya la voy a cambiar. Aquí está. Entonces, como te he mencionado, vamos a ver lo del cálculo de las partículas subatómicas. Va, perfecto. Entonces, como te mencioné, tenemos diferentes tipos de átomos. El primer tipo de átomo con el que vamos a estar trabajando se le conoce como átomo en su estado basal o también lo puedes encontrar como átomo en estado neutro. Es lo mismito. ¿Qué significa esto? Pues es tal cual la información que tú tienes en la tabla periódica. Ajá, lo mismito que tú tienes en la tabla periódica, los mismos numeritos que ahorita vamos a ver en la tabla periódica, es cuando estamos hablando de un átomo en estado basal o en estado neutro. Entonces, antes de esto, nosotros tenemos que saber dos conceptos muy importantes para el cálculo de estas tres subpartículas. ¿Y cuáles son estos? Pues primero tenemos al número atómico. El número atómico siempre lo vamos a expresar con una Z mayúscula, siempre, siempre, siempre. ¿Y qué va a ser el número atómico? Pues va a ser el número de protones de un átomo. ¿A qué se refiere? Si tienes que el número atómico equivale a 5, los protones también equivalen a 5. Si tienes que el número atómico es de 10, pues también los protones van a ser de 10. A eso se refiere. Y también, como estamos hablando de un átomo que se encuentra en estado basal, va a ser igual a la cantidad de electrones. Es decir, como dijimos, si el número atómico es de 5, los protones van a ser 5 y también los electrones van a ser 5. Y con esta información nosotros ya tenemos el cálculo de las dos primeras subpartículas. Y aquí te pongo una igualdad que es la de PES. Entonces, ¿qué es lo que podemos asociar? Yo siento que esta como palabra es más fácil que se te venga a la mente y dices, ya no me acuerdo cómo nosotros calculábamos a los protones y a los electrones. Pues te acuerdas de la palabra PES, que significa que los protones
son igual a los electrones y esto es igual pues al número atómico. Entonces, a ver, escribo. Si nosotros tenemos un número atómico de 20, por ejemplo, los electrones por la igualdad también van a ser 20 y los protones también van a ser 20. A esto se refiere. Entonces, nosotros siempre vamos a tener que estarnos basándonos en el número atómico para calcular a los protones y para calcular a los electrones. Entonces, vas a copiar y pegar. Lo que tienes en el número atómico es lo que vas a tener en los protones y en los electrones, ¿vale? Luego, tenemos también algo muy importante que es la masa atómica. Cuando nosotros hablamos de la masa atómica, ¿cómo se calcula? Pues va a ser la suma del número de protones con el número de neutrones. Entonces, nosotros, cuando nos estén poniendo ejercicios de este tipo, siempre vamos a tener que identificar quién es el número atómico y quién es la masa atómica. Y nosotros, ¿cómo vamos a saber esto? La masa atómica, es decir, A, siempre, siempre, siempre va a ser más grande que el número atómico. Y ahorita te voy a poner ejemplos para que se entienda mejor. Pero es muy importante que tú tengas presente que la masa atómica siempre será el número más grande que el número atómico. Siempre el número más grandote, grandote, grandote. Y el número atómico, por lo tanto, va a ser el número más chiquito. En general, el número atómico es lo que define a cada elemento. Entonces, cada elemento tendrá un número atómico en específico, ¿vale? Y luego, después de saber esto, también tenemos que recordar, recordar que tenemos a los neutrones. ¿Y cómo se van a calcular los neutrones? Pues también con una fórmula. Vamos a tener que a la masa atómica le vamos a restar el número atómico, es decir, A menos Z. Lo restamos. Entonces, el número más grande le restas el número pues más chiquito. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo perfectísimo? ¿Todo claro, claro, claro? Entonces, justamente a nosotros no nos va a importar en dónde se encuentra la masa atómica o el número atómico. Es decir, muchas gracias. Puedes tener la masa atómica, por ejemplo, acá, o también puedes tener la masa atómica acá, o la puedes tener acá, o la puedes tener acá. Y sucede lo mismo con el número atómico. Lo puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? Alrededor de tu elemento. En este caso, se está representando el elemento con una letra X, cualquier elemento. Pero nosotros ya sabemos identificarlo. Entonces, nuevamente lo repito porque es muy importante, la masa atómica siempre va a ser el número más grande. Y recuerda, sí, se va a necesitar la tabla periódica y afortunadamente, pues en el examen de admisión, pues te lo van a dar. O si no, también te van a dar la información que tú necesitas sin necesidad de ir a la tabla periódica. Entonces, tómenle captura si gustan para que proceda a hacer algunos ejercicios, para que quede así más claro. Siempre con ejercicios las cosas quedan más claras. No, no es nada, Sofía. Ok, entonces ya le voy a cambiar. Aquí está. Entonces, vean, esta es la tabla periódica. Entonces, normalmente si, por ejemplo, vas para UNAM, puede que estos numeritos que ves aquí no los vas a encontrar, pero todo lo demás lo vas a encontrar tal cual como lo tienes aquí en la imagen, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito yo que sepamos identificar? Pues que, mira, si te das cuenta, déjalo algo más grande, aquí está, tenemos algunos números, tenemos el símbolo de nuestro elemento, y tenemos un número arriba y un número abajo. Y nosotros tenemos que identificar justamente cuál es la masa atómica y cuál es el número atómico. Sí, y esto también sirve para Comipems, porque también lo preguntan. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si nos vamos con el magnesio, es decir, Mg, que en donde está la manita, ¿ustedes cuál me dirían que sería la masa atómica? ¿24 o 12? ¿Cuál dirían ustedes? Dice Pame, la de abajo. Los demás, a ver, ¿qué dice? ¿Qué les dice su corazoncito, su mentecita? ¿Ok?
Muy bien, cuando hablamos de la masa atómica, recuerden que va a ser el número más grande. La masa atómica siempre será el número mayor. Ujú. Entonces, entre 12 y 24, pues el mayor es 24. Entonces, justamente, 24 va a ser la masa atómica del magnesio. Y así le vamos a hacer con todos nuestros elementos. No sé, por ejemplo, si nos vamos al zinc, aquí, ZN. Ajá, perfecto. Y 12 sería el número atómico porque es el número más chiquito. Entonces tenemos ZN, el zinc. Nuevamente, ¿cuál sería la masa atómica? Dice 55, también Esmeralda dice 55. Eso, perfecto, 55. ¿Por qué? Porque es el número, pues, más grande. Por lo tanto, si nosotros queremos saber el número atómico, ¿qué sucede? Pues agarramos el número más chiquito. En este caso, ¿cuál sería? En el zinc también. El número atómico del zinc sería, chun, 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 perfecto, 30. Ajá, es el número más chiquito, ¿vale? Entonces, así tú le vas a hacer en los exámenes de admisión. Tenemos que identificar siempre la masa atómica y el número atómico. Oye, ¿no se supone que lo que está después del punto 5.39? No entendí bien tu pregunta. Bueno, creo que te refieres a por qué estoy diciendo que suele 55. Porque normalmente se suele redondear. Ujú. Se suele redondear. Entonces tenemos 55.3. Se empieza a redondear cuando tenemos punto 5 en adelante. Ujú. ¿Qué significa redondear? Pues que vas a alzar como una unidad. Es decir, si tuviéramos 55.5, 55.6, se pasa a 56. Sin embargo, tenemos punto 3, entonces se queda en el numerito que tenemos, ¿vale? Y listo. Entonces, habían pregunta fuera del tema, ¿cuál sería el número de oxidación? ¿Cómo? Pues aquí ya depende de con qué compuesto esté unido, ¿vale? Y listo. Entonces, aquí está. Ya sabemos nosotros identificar entre uno y entre otro, ¿vale? Ahora sí vamos a hacer los ejercicios para que quede pues, todavía más claro. Entonces, aquí está. Tenemos el ejemplo 1 que está en nuestro PDF y nos dice que calculemos las partículas subatómicas del siguiente elemento, es decir, tenemos al carbono, ¿vale? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para calcular estas partículas subatómicas? Es importante reconocer cuál es la masa atómica y cuál es el número atómico. Entonces, en este caso con el carbono, ¿cuál sería su masa atómica? Es decir, A mayúscula. ¿Cuál sería la masa atómica del carbono? Ajá, perfecto. Nosotros siempre la masa atómica, muy bien, buscamos el número más grande. Entonces tenemos 12 y tenemos 6. El más grande va a ser 12, por lo tanto, la masa atómica es de 12. Y ya, perfecto, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el número atómico? ¿Cuál dirías? ¿Cuál es el número atómico del carbono? Eso, muy bien. El número más chiquito, en este caso, pues el más chiquito es el 6. Ahí está. Listo, ya tenemos las cosas más importantes. Ujú. Ahora, tenemos que recordar nosotros la parte teórica, ¿vale? Habíamos dicho que vamos a tener, justamente como nos dice Derek, vamos a tener una igualdad, ¿no? La igualdad, para que se nos quede más fácil en la mente, es esto de P, ujú, que significa que los protones son igual a los electrones y esto es igual al número atómico. Si el número atómico es determinado número, los protones y los electrones van a tener ese mismo número. Por eso está en la igualdad, que son lo mismito. Copiamos y pegamos. Entonces, ¿cuántos protones tendríamos en el carbono? Dice también Candy que 6. También Alex. Perfecto, muy bien. Ujú. Eso, perfecto, muy bien todos. Tendríamos 6. Ahí está, 6 protones. Listo. ¿Vale? Ahora nos queda calcular, pues, a nuestros electrones. Con todo, Iván, muy bien. Entonces, ¿cuántos electrones tendríamos?
Eso, muy bien, muy, muy bien. También 6. Ajá, ¿por qué? Porque si el número atómico es de 6, los protones y los electrones van a tener ese mismo número. Ujú. Sí, sí, mira, Eli, lo que estoy comentando es que nosotros tenemos que identificar el número atómico. El número atómico en general se define como la cantidad de protones que tiene nuestro átomo, nuestro elemento. Ujú. Pero también como estamos hablando de un átomo que se encuentra en su estado basal, también va a ser igual a la cantidad de electrones. Es decir, si Z, es decir, el número atómico es de 20, los electrones y los protones también van a ser de 20. Por eso tenemos esta igualdad, que va a ser lo mismito. Entonces, lo que sea Z va a ser lo mismo para los protones y lo mismo para los electrones. Ujú. Y luego, justamente tenemos a nuestros neutrones. ¿Cómo dijimos que íbamos a calcular a los neutrones? Ah, pues con A menos Z, masa atómica menos número atómico. Muy bien. Entonces tenemos aquí 12, ¿no? La masa atómica, ya dijimos que es de 12, y le restamos el número atómico. 12 menos 6 y nos da 6, ¿vale? Y ya, lo tenemos hecho. Y es así como te lo pueden preguntar en el examen de admisión realmente. Ajá. Es para la universidad también. Esto te sirve para Comipems o para el ingreso a las universidades. Es un tema como muy, muy sencillo y pues que bueno, ¿no? Pues nos conviene. O sea que los electrones es como la mitad, ¿no? A veces no, Candy, porque bueno, aquí tuvimos como la suerte de que se hiciera como la mitad, pero realmente los neutrones solamente tómalo como la resta de la masa atómica menos el número atómico, ujú, porque no siempre va a coincidir en que sea la mitad. Digamos que aquí fue de chiripa. Ujú. Va, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien con este ejercicio? ¿Todo clarísimo? Para que hagamos otro. La tabla periódica del examen tiene los números de masa. Sí, 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 sí. Sí, viene la masa atómica y el número atómico, ¿vale? Va, perfecto, muy bien. Otro, pues te hago caso, perfecto. Aquí está. Nuevamente, ahora tenemos a qué? Pues tenemos al calcio. Ujú. Y lo mismo, calcula las partículas atómicas del siguiente elemento. Ujú. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos primero? Identificamos masa atómica y también número atómico. Entonces, ¿cuál sería la masa atómica del calcio? ¿Cuál sería la masa atómica del calcio? Perfecto. Muy bien, 40. ¿Por qué 40? Pues porque es el número más grande. Perfecto. Entonces, 40. Lo anotamos. Muy bien. Luego, número atómico, es decir, Z. Ajá, el más grandote. Ahora el número atómico es el más chiquitito. Entonces, ¿cuál sería de estos dos? Muy bien, 20, ¿no? El número más chiquito. Ahora, nuevamente, nos acordamos del famoso pez. Si el número atómico es determinada cantidad, los protones y los electrones serán lo mismito. Por lo tanto, los protones, ¿cuántos serán? Ya están diciendo que 20, que 20, que 20. Eso, perfecto, 20, ¿no? Copias y pegas. Copiamos y pegamos. 20. Ahí está. Y luego los electrones, ¿cuántos vamos a tener? Pues también 20, justamente. 20. Ahí está, ¿no? Ya tenemos a los protones y ya tenemos a los electrones. Listo. Ahora nos toca calcular a los neutrones. ¿Y cómo calculamos a los neutrones? ¿Qué resta vamos a hacer? ¿Qué con qué? 20 neutrones, 20. ¿Y cómo calculamos esos 20? Ándale, perfecto, como dice Derek. Muy bien. Entonces, hicimos la resta de la masa atómica con el número atómico. Entonces, 40 menos 20, y esto nos dio pues un 20. Y listo, también ya tenemos a los neutrones. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo facilito? ¿O algo que gustan que repita? ¿Todo perfecto? Ah, justamente, Esmeralda, es lo que vamos a ver a continuación cuando estamos hablando de iones. Ujú.
Vamos a ver los 3 tipos de átomos que les pueden preguntar en el examen. ¿Qué es el estado basal? Simplemente van a ser los átomos que se encuentran igualito en la tabla periódica. Es decir, si tú tienes una tabla periódica a la mano, te vas a dar cuenta que va a tener este numerito y va a tener este numerito. Entonces, es como tal, como se encuentra bien en la naturaleza, por así decirlo, como está bien establecido. Pero en gran escala, simplemente piénsalo como lo tenemos tal cual en la tabla periódica. La información que tienes en la tabla periódica va a ser de nuestros átomos que se encuentran en estado basal. ¿Vale? Entonces, continuamos. Duran 1 hora. Las clases que estamos dando duran 1 horita. Entonces, va. Aquí tenemos otro tipo como de ejercicio y dice, si un elemento tiene una masa atómica de 19 y un número atómico de 9, pues ¿cuántos electrones, protones y neutrones tiene? Respectivamente. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nuevamente, ya nos están aquí dando nuestra información, ¿no? La masa atómica, ¿con qué letra cómo se dice? ¿Con qué letra se especifica? Ajá, perfecto. La masa atómica la vamos a encontrar con la letra mayúscula A. Entonces, en este caso, va a ser 19. Y lo colocamos. Perfecto. Luego, el número atómico es Z y aquí nos dice que equivale a 9. Entonces lo colocamos. Y nos están pidiendo a nosotros, pues, que calculemos cada una de nuestras partículas subatómicas. Así que, ¿qué hacemos? Pues lo mismito, lo mismito, lo mismito. Si el número atómico es de 9, tú sabes que los protones y los electrones van a ser igual a 9 por el famoso PES. Entonces, tenemos que protones es igual a 9 y electrones también van a ser igual a 9. Y ya, ¿no? Copiamos y pegamos, recuerda. Estos van a ser lo mismito. Y luego tenemos que calcular a los neutrones. Entonces, justamente, ¿cómo le hacemos? Ya sabes, la resta de la masa atómica, 19, menos el número atómico, 9. Y esto nos da un resultado, justamente como le están diciendo en el chat, pues de 10. Entonces tenemos 10 neutrones. Y listo, ya también tenemos este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces, les digo, está muy sencilla esta parte y afortunadamente esto es lo que a nosotros nos preguntan en el examen de admisión, ya sea para Comipems o también para UNAM, para Poli, para UAM, para BUAP. Ajá. ¿Y este cómo se llamaría? Porque no coincidió el número de... Ah, no, Candy, es que es lo que comentaba. No siempre va, o sea, el número de neutrones no va a ser la mitad, no va a ser la mitad de la resta. Entonces, lo que especificaba simplemente, ustedes acuérdense de ver la masa atómica y le restas el número atómico. Y ya, no importa el resultado que te dé, ¿vale? Lo importante es que simplemente hagas la resta de la masa atómica menos el número atómico, ¿vale? Y ya con eso, ¿ok? Sí, está fácil. Luego es que sí, luego nos hacemos bolas o así, pero me da gusto que ya le están entendiendo un poquito más, ¿vale? Ah, sí, lo de PES es que vamos a tener una igualdad. Entonces, el número atómico va a ser igual a la cantidad de electrones y a la cantidad de protones. Entonces, si tienes número atómico de 50, los electrones y los protones van a ser 50. Si tienes número atómico de 35, los electrones y los protones van a ser 35. ¿Ok? Entonces, va. ¿Y en cuánto va de clase? Pues 34 minutos aproximadamente. ¿Vale? Ahí está. Ahora, nos vamos con otro tipo, no es nada, con otro tipo de átomo. Entonces, ya vimos el átomo que se encuentra en su estado basal y ahora nos toca hablar del átomo que se le conoce como isótopo. Aquí hay algo muy importante que quiero hacer énfasis, es que tú te tienes que aprender la definición de isótopo. Apréndete la definición de isótopo, esto es importante. Pero pues vamos a ver qué significa. Cuando hablamos del isótopo, van a ser átomos que tienen mismo número atómico, pero diferente masa atómica.
Es decir, misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones, ¿vale? Entonces, ustedes se tienen que aprender sí o sí esta definición porque es lo que les van a preguntar a ustedes en el examen, ¿vale? Pero vamos a comprobar esto. Una manera en la que a mí me gusta explicarlo es la siguiente. Imagínense que, claro que se puede, oigan, ustedes ahorita no vean la cantidad de aciertos que necesitan, ustedes van por los 120. Ajá. O sea, ustedes vayan mentalizados que van a contestar todas bien. No dejen que su mente les haga una jugada mala, ¿va? Entonces, una manera que me gusta a mí explicar la parte de isótopo es que imagínense, ¿no? Ya sabemos que en las fechas de Navidad y que Año Nuevo y así, pues uno empieza a comer, ¿no? Empieza a comer, o al menos yo, empiezo a comer más, porque hay mucha comida rica, entonces, pues, como. Así que, ¿qué pasa? Pues, después de, no sé, esos 2 meses ya de mucha comida, pues yo ya empecé a subir de peso. Ajá. Entonces, ¿a qué me refiero? Sigo siendo yo, ajá, sigo siendo Ale, pero ¿qué está cambiando en mí? Pues que ahora mi peso es distinto, ¿vale? A eso más o menos se refiere. Entonces, aquí tenemos mismo elemento, pero va a pesar diferente. Eso es un isótopo, mismo elemento, pero que pesa diferente, que tiene una masa atómica distinta, ¿vale? Entonces, vamos a ver, cuando nosotros calculamos a los isótopos, se calcula de la misma manera de como lo hemos hecho anteriormente, de la mismita manera. Entonces, te das cuenta que aquí tengo hidrógeno y aquí también tengo hidrógeno. Tengo 3 hidrógenos, pero vamos a darnos cuenta que no son lo mismo. Así que, ¿cuál es la masa atómica de nuestro primer hidrógeno? A ver, ¿qué dirías? ¿Cuál es la masa atómica de nuestro primer hidrógeno? Pues 1, ¿no? Aquí no hay pierde, ¿es 1 o es 1? Entonces, pues la masa atómica va a ser 1. Ahí está. Digamos que aquí no hay mucho de dónde escoger. Por lo tanto, pues lo que nos sobra un 1. Entonces, ese va a ser el número atómico, ¿vale? Y te acuerdas otra vez del famoso PES. Los protones son igual a los electrones y estos son igual al número atómico. Entonces, si el número atómico es de 1, los protones y los electrones van a ser igual a 1. Va. Y luego, ¿cuántos neutrones tenemos? ¿Cómo dijimos que íbamos a calcular a estos neutrones? ¿Cómo se calculaba? ¿Qué hacíamos? Perfecto, muy bien. Hacíamos la resta. Sí, 0. La masa atómica menos el número atómico. Entonces, 1 menos 1, pues nos da 0. Y dices, mira, pues ya no, nos dio 0 neutrones. Pues ya, muy bien. Ahí está. Ahora vámonos con el segundo. Tenemos a este. ¿Cuál es la masa atómica del segundo? Del segundo hidrógeno. ¿Cuál es la masa atómica? Perfecto, 2. ¿Por qué? Porque la masa atómica siempre será el número más grande. Entonces, colocamos este 2. ¿Y cuál será? Muy bien, todos, más grandote, como dice Candy, perfecto. ¿Y cuál será el número atómico? Pues sí, 1. ¿Por qué? Pues porque es el número más chiquito. Ahí está. Entonces, 1. Y nuevamente, tenemos que el número atómico va a ser igual a los protones y a los electrones. Tenemos lo mismito. Entonces, si el número atómico es de 1, los protones es igual a 1 y los electrones también van a ser igual a 1. Justamente como dijeron, el famoso PES. Y ya está. Y por último, tenemos que calcular la cantidad de neutrones. Y hacemos lo mismito. ¿Cuántos neutrones tenemos? Ok, perfecto, muy bien. Masa atómica que es de 2, ajá, menos el número atómico que es de 1. 2 menos 1, 1. Y ya. Perfecto. Ahora vámonos con el otro. Vámonos con este. Así que
Ahora, con nuestro tercer hidrógeno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la masa atómica? Muy bien todos, perfectísimo. Entonces, ¿cuál es la masa atómica del tercer hidrógeno? Perfecto, muy bien. De 3, ¿por qué? Pues porque es el número más grande. Entonces tenemos 3. Muy bien. Y luego el número atómico, ¿cuánto va a ser? El jumbo, como dice Candy. El número atómico, pues justamente va a ser el número más chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están colocando? También va a ser 1 por ser el más pequeñín. Y ya sabes, nuevamente, la igualdad de P's, los protones son igual a los electrones y esto es igual al número atómico. Entonces, copiamos y pegamos lo que tenemos en el número atómico. Entonces, tenemos número atómico de 1, protones 1 y electrones 1. Y listo. Y por último, nos queda calcular los neutrones. Entonces, ¿cuántos neutrones tenemos en este hidrógeno? Eso, muy bien. Hicimos nuevamente la resta de la masa atómica, que es 3, menos el número atómico, pues que es 1. Entonces, 3 menos 1, pues nos da 2. Y ya está, ¿vale? Entonces, quiero que te des cuenta que hicimos el mismito procedimiento aún trabajando con un isótopo. Pero ¿por qué hicimos este procedimiento? Yo quiero que como que compruebes la definición que se te está dando. Entonces, mira, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que un isótopo es un átomo con el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Pues vamos a ver, ¿no? Nosotros ya hicimos el ejercicio, vamos a comprobar, a ver si no estamos así, no los estamos choreando. Déjalo, pongo con un color más. Aquí está. Entonces, mismo número atómico. Tenemos el primer hidrógeno que tiene número atómico de 1. Ahí está. El segundo hidrógeno tiene número atómico de 1. Dices, wow, es lo mismo. Y el tercer hidrógeno también tiene número atómico de 1. Ahí está. Está cumpliendo esta primer parte. Mismo número atómico. Ahí está, ya estamos cumpliendo. Ahora, ¿qué nos dice? Pero tendrá una masa atómica diferente. Vamos a comprobarlo. Déjalo, pongo con otro color. Entonces, en el primer hidrógeno tenemos una masa atómica de 1. En el segundo tenemos una masa atómica de 2. Y en el tercero tenemos una masa atómica de 3. Entonces, observas que también estamos comprobando esto. Estamos comprobando esta parte que tienen una masa atómica diferente. Ahora, también, ¿qué nos dice? Misma cantidad de protones, pero diferente neutrones, ¿vale? Entonces, neutrones tenemos aquí 0, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 2. Te das cuenta también que no concuerdan con la cantidad de neutrones. Eh, em, es que aquí, pues por eso se les conoce como número atómico, Diana, como número atómico, como isótopo, Diana, porque van a cumplir con estas, ¿cómo se dice? O sea, con estas características, con esta definición. Entonces, estos isótopos tú no lo vas a encontrar bien en la tabla periódica, sino que ya van aparte. Ajá. Y bueno, pues misma cantidad de protones, aquí tenemos un 1 y un 1. Y ya comprobamos justamente toda la definición en general de lo que es un isótopo, ¿vale? Entonces, bueno, sí, los isótopos, depende de qué isótopos esté trabajando, pero van a tener como funciones distintas. Ahora, ¿cómo te lo pueden preguntar a ti? Justamente, vámonos con la pregunta. A ti te van a dar o te van a preguntar la definición. Esto es muy importante. A ti te van a preguntar la definición de isótopo. ¿Por qué? Porque esto es lo que suele variar justamente. El procedimiento que acabamos de hacer para calcular las partículas subatómicas, pues fue el mismito de cuando estamos hablando de un átomo, pues en estado basal. Entonces, ¿cómo nos los pueden preguntar a nosotros? De esta manera. Un isótopo se caracteriza por... ¿Y qué inciso ponen? A ver, ¿qué inciso ponen? ¿Cuál pondrían ustedes? La diferencia en el átomo, en el núcleo de un átomo, en el número de neutrinos, en el número de protones, en el número de neutrones o en el número de electrones.
Ok, dicen que C, B. A ver, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Va. Entonces, vean, aquí justamente nos regresamos, ¿no? A la definición. Dice, el isótopo son átomos con mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Es decir, misma cantidad de protones, pero diferentes neutrones. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál es el que nos está diciendo que tiene neutrones distintos? Pues es el inciso C. Entonces, esta es la respuesta y es así como en el examen de admisión te lo pueden preguntar, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo perfectísimo? Entonces, por eso les digo, ustedes se tienen que aprender la definición de isótopo. Eso se lo van a preguntar. Ujú. Y listo. Ok, entonces igual tómenle captura. ¿Por qué hidrógeno se va de deuterio a titrio? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que por qué se va? O sea, no entiendo. ¿En qué sentido? O sea, ese son el nombre que les dieron. Je. Va, perfecto. Ok. Eso, sí, ya que les den su pase a la uni, directito. Ujú. Y como ejemplos no preguntan, no llegan a preguntar la parte de isótopos que calcular las partículas subatómicas, pero si se los llegan a preguntar, aquí está. Si se los llegan a preguntar, pues no hay pierde porque ya sabemos calcularlo. Entonces aquí no pasa nada, ¿vale? Ahí user o no. Tin, tirirín. Bueno, creo que sí. Va. Entonces, ahora tenemos el último tipo de átomo, que es el que me habían preguntado al inicio de la clase. Entonces, tenemos a lo que se le conoce como el ion. Ujú. La definición de isótopo está acá. Todo esto que ves, tómale captura si quieren. Igual tómenle todos captura. Esa es la definición de isótopo y la que va a venir en su examen de admisión. ¿Vale? Entonces, ok, ya supongo que tomaron captura. Tin, tirirín. Aquí está. Entonces, ahora nos vamos por el último tipo de átomo, no es nada, que es el ion. ¿Cómo vamos a identificar nosotros a un ion? Porque los iones tienen una carga, ya sea positiva o negativa. Así es como tú los vas a identificar. Ajá. Entonces, mira, aquí dice, los iones son átomos con carga. Cuando nosotros tenemos que un átomo tiene carga, es decir, una carga positiva o una carga negativa, va a cambiar la cantidad de electrones. Esto es muy importante. En un ion cambia la cantidad de electrones, ¿vale? Y ahorita vamos a ver cómo es que cambia. Entonces tenemos dos tipos de iones. Tenemos al catión, así se le conoce cuando tenemos una carga positiva. Cuando tenemos una carga positiva se le conoce como catión. Y en general, ¿qué significa tener una carga positiva? Pues que se están perdiendo los electrones. Se están perdiendo los electrones. Ahora, tenemos una fórmula que nos vamos a tener que aprender, entre comillas, para calcular a los electrones. Es decir, cuando tú ves un signo positivo, los electrones se van a calcular con copias y pegas a los protones y le vas a restar esa carga. Igual, ahorita suena un poco como abstracto, pero con los ejercicios ya va a quedar claro. Y luego tenemos a los aniones. Los aniones es cuando nosotros estamos trabajando con una carga negativa. ¿Y qué significa en general un anión? Pues que se están ganando electrones. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y cuando trabajamos con una carga positiva, los electrones se van a calcular con copias y pegas, los protones, y le vas a restar la carga con la que se está trabajando. ¿En dónde pueden ver la clase completa? Ah, pues están subiendo los videos en YouTube, todas las clases que se están teniendo aquí en TikTok, pues lo pueden checar en YouTube, ¿vale? Sí, son muchas fórmulas, Brian, yo lo sé, pero vean, uno luego se tiene sus manitas. Tú puedes, hagan como fichitas y pongan las fórmulas y así se lo van aprendiendo, así que sea muy visual, ¿vale? O sea, aquí ya no va a haber de otra, ¿ok? Entonces tenemos el ejemplo 2. Y mira, te das cuenta que lo que está cambiando con los que hemos hecho anteriormente es que hay como un corchete y mira, afuera tenemos un numerito y también tenemos una carga.
Ajá. Entonces, como aquí tenemos una carga, estamos hablando de unión, específicamente de un catión, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos a ver justamente, pues, esta primera parte. ¿Cuál sería el número atómico del nitrógeno? Es decir, lo que tú tienes adentro del paréntesis, del corchete. ¿Cuál sería nuestro número atómico? Aquí es como lo hemos hecho desde el inicio. Número atómico, número atómico. Por eso les digo que ustedes se los pueden cambiar. Número atómico, perfecto. El número atómico es el más chiquito. Entonces, el más chiquito es 7, ¿vale? 7. Muy bien. Ahora sí, masa atómica. ¿Cuál es la masa atómica del nitrógeno? 14. ¿Por qué? Porque es el número más grande. Perfecto. Ahora, cuando hablamos del ion, los protones van a ser igual al número atómico, pero aquí ya te vas a olvidar del famoso pez. Ajá. Aquí ya nos olvidamos, te despides de los electrones y aquí solo tenemos que los protones son igual al número atómico, ¿vale? Entonces, si el número atómico es de 7, los protones van a ser de 7, ¿vale? Esto es lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto durante toda esta clase. Aquí no hay nada nuevo. Sin embargo, como estamos hablando de unión, ya dijimos que va a tener una cantidad diferente de electrones. Entonces dices, ok, tengo un signo positivo, entonces estoy trabajando con un catión. Y cuando estoy trabajando con un catión, ¿qué tengo que hacer yo? Utilizo esta fórmula para calcular a los electrones. Entonces dice, agarra los protones, que nuestros protones son 7, y luego dice, réstale la carga. Ajá, le restamos la carga. Entonces 7 menos, y este número que tú ves va a ser la carga. Entonces 7 menos 4. ¿Cuánto da 7 menos 4? Ajá, perfecto, muy bien. Muy bien. 7 menos 4, ¿vale? Entonces tenemos que estamos trabajando con 3 electrones. Una manera más fácil de verlo para que no se tengan, entre comillas, que aprender fórmulas es el siguiente. Cuando nosotros queremos calcular a los electrones, cuando estamos trabajando con unión, copias y pegas los protones que tú tienes y luego dices, ok, aquí tengo un signo positivo, voy a hacer lo contrario, lo voy a restar. En química muchas cosas son así, ¿no? Como que la cosa contraria. Entonces, si ves un signo positivo, lo restas y le restas el número con el cual está acompañado. Esa es otra manera en la cual pueden verlo. Sin embargo, pues, si utilizas como la formulita, pues es lo mismito, ¿no? Y los neutrones se calculan de la misma manera. Ajá. Ajá, cuando se baja, cambiamos el signo y listo, ¿vale? Y los neutrones es como lo hemos hecho desde el inicio. Entonces, ¿cuántos neutrones tenemos nosotros? 7, dice Esmeralda. Eso, muy bien. Entonces, tenemos que los neutrones va a ser la masa atómica, que es 14, menos el número atómico. Y esos, te lo debería, o se saca, no, estos te los van a dar a fuerzas. El examen te lo tiene que dar, porque no se encuentran así en la tabla periódica, ¿vale? No se encuentran con cargas. Entonces, cuando te digan que quieren calcular la cantidad de electrones de determinado ion, a ti te van a dar la carga. Tú no tienes que buscar nada, ¿vale? A ti te lo tienen que dar. Entonces, 14 menos 7, pues 7. Listo. No, no es nada. Y ya tenemos el primer ejemplo. Entonces, en el ion solo cambian los electrones. Justamente en el ion solo va a cambiar la cantidad de electrones. Todo lo demás es lo mismito. Y si tiene un signo negativo, ay, pues mira, tómale captura para que continuemos. Z, ¿a qué se refiere? Z es el número atómico, y A es la masa atómica. Eso es cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, espero ya le hayan tomado captura, porque voy con el siguiente. Aquí está. Listo, dice, calcula el número de electrones del siguiente átomo, ¿vale? Pero pues yo quiero que hagamos todo, ¿no? Para que se den cuenta que ya, pues que ya sabemos hacerlo. Entonces, nuevamente, tenemos al cloro. ¿Cuál es el número atómico
del cloro. 17. 17 por ser el número más chiquito. Sí, aquí está. Aquí está la diapositiva. Muy bien, 17 porque es el número más chiquitito, chiquitito. Muy bien. Ahora nos toca calcular, pues, la masa atómica. Entonces, bueno, espero que ya ahora sí le hayan tomado capturita. La masa atómica del cloro, ¿cuánto va a ser? Eso, 35 porque es el número más grande. Va. Y luego tú sabes que los protones siempre va a ser igual a la cantidad del número atómico. Entonces, si el número atómico es de 17, los protones, perfecto, también van a ser de 17. Muy bien. Aquí no hay pierde. Y ahora, justamente como nos lo habían preguntado a nosotros, ahora tenemos un signo negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos hablando de un anión. Ajá. Entonces, cuando hablamos de un anión, ¿qué pasa? Siempre vas a copiar y pegar la cantidad de protones que tienes. Y ahora, ¿qué sucede? Tenemos aquí un signo negativo, entonces simplemente intercambias. Ajá, muy bien, Liz. Lo intercambias el signo. Si es negativo, lo vas a poner como positivo. Lo intercambiamos. Ajá. ¿Y qué le vas a sumar? Ah, pues les vas a sumar el número con el cual está acompañado. 17 más 3. Y esto nos da un total justamente de 20 electrones. Y listo. ¿Vale? Entonces es así como se calcula cuando tenemos un signo negativo. Simplemente cambias el signo. ¿Por qué se intercambió? Porque mira, es como una regla, Celia. Tenemos que cuando tenemos una carga positiva, se va a restar la carga y cuando tenemos una carga negativa, se va a sumar. Entonces, si aquí es positivo, usas una resta. Si aquí ves un signo negativo, utilizas una suma, ¿vale? Y ya está. Y ahora los neutrones, para seguir practicando, tenemos que es la masa atómica, que es 35, menos el número atómico, que es 17. ¿Cuánto da esto? No, no es nada. ¿Cuánto da esto? 35 menos 17, 18, y ya está. Tenemos 18 neutrones. Muy, muy bien. ¿Vale? Solo se le sumará a los electrones. Sí, cuando tenemos a un ion, lo único que va a cambiar es la cantidad de electrones. Entonces, si aquí ves un signo negativo, se le suma, ¿vale? ¿En qué te perdiste, Candy? Sí, 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 claro, pero ¿en qué parte? ¿En los electrones? ¿O en qué? ¿O en qué partecita? ¿O en los neutrones? En los neutrones, mira, simplemente recuerda que los neutrones es la fórmula es A menos Z. Entonces tenemos que es la masa atómica de 35 y se resta el número atómico, ¿vale? Es lo mismito que hemos hecho todo este rato. Veremos números de oxidación. Ya los vimos. Puedes checar la clase en YouTube. ¿Vale? No, primero se resta A, la masa atómica menos Z. Ajá, primero A y luego Z. Siempre se respetan. ¿Qué se va a respetar o cómo? Va. Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer el último ejercicio, que es este. Entonces, ¿cuál es el tema general? Cálculo de partículas subatómicas. Sí, en los neutrones siempre se va a restar. Esta es la fórmula para calcular los neutrones. Ajá. Va. Y ya para finalizar, tenemos este ejercicio. Sí, siempre va a ser positivo. Siempre los neutrones y todos van a ser positivos. Electrones, protones van a ser positivos. Va, entonces, ¿cuál es el número atómico del berilio? Qué rapidísimos, perfecto. El más chiquito, entonces es 4. Ahí está. ¿Cuál va a ser la masa atómica del berilio? La masa atómica del berilio, perfecto, va a ser 9 por ser el número más grande. 9. Perfecto, ¿vale? Luego, los protones ya sabes que son igual al número atómico. Si el número atómico es de 4, los protones van a ser 4. Perfecto. Muy, muy bien. Eso. Ahora, nuevamente,
Estamos trabajando con un ion porque tenemos una carga distinta. Ajá, bueno, más bien tenemos una carga, ya sea positiva o negativa. Entonces, siempre que tenemos una carga, va a cambiar la cantidad de electrones. Entonces, copias y pegas los protones y vas a aplicar el signo contrario. O sea, aquí tienes un signo positivo, lo vas a pasar para restar. Ajá, perfecto. 4 menos qué, menos la carga, que en este caso pues es un 2. Entonces tendríamos 2 electrones. Muy bien todos, perfectísimo, muy, muy bien. Y ya por último, tenemos el cálculo de los neutrones. Ujú. Entonces, recordando, tenemos que los neutrones es A menos Z. Entonces, A es la masa atómica, que es 9, y le restamos el número atómico, que es 4. Y esto nos da 9 menos 4, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Pues 5, justamente, muy bien todos. 5. Y ya está, ya se acabó, ¿vale? No se preocupen, si llegaron un poquito tarde, pues pueden ver la grabación ya, pues después en YouTube, ¿vale? Entonces, así va a ser con todas las clases que se tengan. Y si aún no están conectados, o bueno, si quieren entrar al grupo de WhatsApp, el estudio, pues pueden enviar mensaje ya sea en TikTok o también en Instagram. Y, y pues ya, ¿vale? Ya le dices, oye, pues me gustaría entrar al grupo y ya te van a estar metiendo al grupo. ¿Vale? Y listo. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Son protones, electrones y neutrones. Estas son nuestras partículas subatómicas, ¿vale? Entonces, esto es todo por hoy. Espero que te haya servido mucho, mucho, mucho. Y sí, justamente tómenle captura, ¿vale? Para que lo tengan. Y me da gusto que lo entendieron muy bien. Ya saben, aquí estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten. Y recuerden que toda esta semana pues se van a tener clases de diferentes materias para que también lo aprovechen. Entonces, gracias por estar aquí. Sigan echando muchas ganas, ustedes lo van a lograr. Y mucho, mucho ánimo. Ujú. Va, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Descansen. Y nos vemos. Adiós, 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 adiós. Bye, bye.